realmente apasionante. Está en línea Enrique Ortega Gironés, geólogo y coautor del libro Cambios Climáticos. Enrique, buen día, ¿cómo le va? Yes. Bueno, desde que vi las primeras informaciones en medios españoles al respecto de este libro que escribe usted con otros dos colegas, me pareció que era, la verdad, que importante y necesario poner cuando menos en atención de esta audiencia el trabajo que ustedes han publicado, porque de algún modo es un trabajo, digamos, antisistémico fundado científicamente. ¿Qué los lleva a trabajar en esta línea al respecto de la cuestión del cambio climático? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de explicar nuestras ideas en directo y fundamentalmente ha sido la indignación, una indignación acumulada a lo largo de los años. Los tres autores somos geólogos, contemplamos la naturaleza con la perspectiva que da en nuestra profesión, que contemplamos la historia de la Tierra a lo largo de millones de años, y ha sido la indignación de ver cómo sistemáticamente se ofrece a la opinión pública opiniones que son intimidatorias, incompletas y digamos que sesgadas. Entonces la intención del libro es recopilar datos publicados por muchos científicos que raramente llegan a la opinión pública. Y hemos intentado hacerlo con un lenguaje asequible para que lo pueda entender cualquiera que no sea especialista, pero sin perder rigor científico, fundamentando nuestros argumentos con las citas bibliográficas en las que están apoyadas. Uh-huh. Bien, en este criterio ustedes dicen, el cambio climático existe, no es novedad, la Tierra ha tenido o ha atravesado a lo largo de toda su historia geológica cambios climáticos y evidentemente lo que se pone de relieve es que la misma idea de que la existencia de la humanidad y las acciones de la humanidad no son el factor fundamental de ese cambio climático. Sí, exactamente. No podemos descartar que las acciones humanas puedan tener alguna influencia en el cambio climático. Pero en el caso de que existiese, esa influencia sería mínima e insignificante. Nuestro planeta tiene 4.500 millones de años de historia y a lo largo de ese dilatado periodo de tiempo ha habido cientos, miles de cambios climáticos. Solo en los últimos 2 millones de años han existido 20 ciclos de calentamiento y de enfriamiento. Uh-huh. Y ahora estamos asistiendo a la parte final del último ciclo de calentamiento. Y las temperaturas y el contenido en CO2 que estamos registrando no tienen nada de anómalo, son absolutamente normales si lo comparamos con los registrados a lo largo de esos miles de millones de años. Ajá. Este es un dato absolutamente relevante, ¿no? Yo comentaba al inicio de esta semana, por la cuestión de los incendios en Amazonia, un tema por supuesto que tiene una dimensión enorme y que en mucho sí se debe a la acción humana, el tema de que los datos sobre Amazonia datan del año 1950 en adelante, con lo cual hacer sobre eso una composición del lugar respecto al cambio climático no tiene datos suficientes bajo ningún concepto, ¿no? No, lo que se está utilizando normalmente para hacer diagnósticos sobre el cambio climático tiene un problema fundamental de falta de perspectiva. Nosotros ponemos muchos datos en el libro, pero por poner un ejemplo gráfico, nosotros los geólogos interpretamos la historia de la Tierra a través de las rocas, los sedimentos, el hielo, que nos cuentan lo que ocurrió a lo largo de todo ese largo proceso. Y lo que se está haciendo al interpretar el clima actual como basándose solo en datos de los últimos 2 siglos, es como si un historiador o un periodista intentase interpretar el momento actual de la humanidad basándose
en los datos que aparecen en Internet o en la prensa en las últimas 48 horas, ignorando todo lo que hay acumulado en las bibliotecas sobre la historia de la humanidad. Claro. Es una visión muy parcial y entonces se nos quiere presentar como anómalo las temperaturas y el contenido en CO2 que estamos registrando como si fuese algo extraño, anómalo y problemático, cuando en realidad forma parte de la más estricta normalidad. Bien, ahora, en este concepto, por supuesto, y quería preguntarle qué están recibiendo como repercusión en Europa, en España específicamente, sobre esta presentación de ustedes, porque, por ejemplo, el Parlamento Europeo, sobre estos conceptos que ustedes colocan en debate, perdóneme, yo soy solo periodista, pero a mi criterio muy razonablemente, están afectando, por ejemplo, actividades como la ganadería, como la agricultura, y no solo en el nivel europeo, sino con pretensiones de ordenar, por ejemplo, para países como Argentina, cómo criar ganado, ¿no? Sí, y cómo están introduciendo normativas que cambian la vida de los ciudadanos en transporte público, en cómo alimentarse, en cómo debe consumirse la energía, etcétera. El problema de esto es que ha dejado de ser un problema científico y se ha transferido a un problema político. Es decir, que sobre las doctrinas de interpretación del cambio climático se están inspirando las políticas medioambientales del medio mundo. En Europa tenemos la Agenda 2030, que afecta, como usted acaba de decir, a la ganadería, en Europa también, al sector automovilístico, a la economía en general. Entonces, hay que tener en cuenta, pido disculpas por mi voz, tengo problemas de cuerdas vocales, pero espero que a pesar de ellas se me pueda entender bien. Sí, se le entiende muy bien, se le entiende muy bien. Gracias. Entonces les decía que a mediados de la última década del siglo XX se generó este grupo de la ONU del IPCC. El grupo de la ONU empezó a cambiar las interpretaciones de del cambio climático. Dejó de asignarse importancia a los factores cósmicos, la radiación solar, la radiación cósmica, las manchas solares, que hasta la fecha servían de interpretación para los ciclos de cambio climático. Ese cambio fue el que está inspirando estas doctrinas del IPCC, que a su vez sirven de inspiración a las políticas medioambientales en muchos países, entre ellos Europa. Y esa es la clave. Ha dejado de ser un problema político para convertirse, un problema científico para convertirse en un problema político. Claro. Y así hay que interpretar. Sí, así creo que es la interpretación correcta. Me preguntan aquí, mire qué bien que le escuchan, que me piden de la audiencia que le pregunte esto. Si hay estadísticas del impacto de las emanaciones de CO2 y otros gases como consecuencia de la acción de los volcanes en la atmósfera. Sí, hay estadísticas de eso que son aproximadas, porque no hay un contador de gases en cada volcán, pero no recuerdo la cifra exacta, pero en el momento actual hay unos 2000 aproximadamente volcanes activos en el mundo emitiendo CO2 que evidentemente tienen un impacto en la atmósfera. También no debe olvidarse que la fuente de CO2 principal a la atmósfera no es la humanidad, es los océanos. Los océanos son los que más emiten, mucho más que los volcanes. Los océanos representan el 70% de la superficie del planeta y al calentarse el agua pierde capacidad de disolver CO2 y se volatiliza a la atmósfera. En este sentido, las emisiones antrópicas son absolutamente mínimas, insignificantes. Es decir, si el CO2 representa el 0,04 de la composición de la atmósfera, las emisiones antrópicas son una cantidad infinitesimalmente más pequeña. No tienen ninguna incidencia práctica
en la composición de la atmósfera. Bien. Además, hay datos, y este dato es muy significante. Se han hecho estudios por sondeos de hielo de los casquetes glaciares de la Antártida y de Groenlandia. Esos estudios nos permiten saber cuál era la composición de la atmósfera en los últimos 800.000 años, que reflejan 8 ciclos de calentamiento y enfriamiento. El hielo se forma a partir de la nieve, y la nieve, al depositarse, atrapa aire en burbujas, queda atrapado en el hielo. Estudiando la composición de ese aire, sabemos cuál era la composición del oxígeno, del aire en ese momento, incluyendo el CO2. Y esos datos demuestran que primero se calienta la atmósfera y luego aumenta el CO2 por el efecto que le estoy diciendo. Es decir, que no es el efecto invernadero el que causa el aumento en CO2, sino al revés. Primero, los océanos se calientan, emiten CO2 a la atmósfera, que se aumenta su contenido como consecuencia del calentamiento. Es decir, que no hay calentamiento por efecto invernadero, sino todo lo contrario. Bien. Bueno, la verdad, para seguir una hora más, seguramente en el tiempo estaremos conversando con usted o con otro de sus colegas. Los felicito por el coraje, porque esto no es sencillo. El sistema global, que responde claramente a una visión política con intereses políticos, tiende a buscar cómo sepultar este tipo de expresiones. Le agradezco mucho, Enrique, que tenga una buena jornada, y el modo de su voz no ha sido ningún obstáculo para comprenderle. Muy agradecido, es muy amable. Muchísimas gracias, y saludos a algunos colegas argentinos que creo que me estarán escuchando. Ah, qué bueno, me alegro de eso. Un saludo cordial, Bueno, entonces a todos ellos. Gracias. muchas gracias. Muy Muchas bien. gracias. Enrique Ortega Gironés, geólogo y coautor del libro Cambios Climáticos,